Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén de la mejor manera con estos calores que están haciendo. A continuación voy a conversar ah, sobre la primera parte de la segunda tesis del programa que ustedes ya conocen. En esta segunda parte vamos a empezar a ver ya materia laboral, materia muchísimo más concreta, materia muchísimo más real, y es la que se refiere a la relación laboral en el sector privado. Como veremos oportunamente, dos son grandes, los dos más grandes sectores que existen en cuanto a contratación laboral son el sector privado y el sector público. De allí que el programa abarque una unidad para cada una de estas relaciones. La del sector privado es quizás la más importante de las dos, habida cuenta que es en la que más se desarrolla, en la que con más fuerza se implementa y se ejecuta el derecho laboral. En el campo de la relación pública, en el sector público, la relación laboral en el sector público también tiene su denodada importancia. Sin embargo, la aplicación es quizás un poco más eh, menos fuerte, por decirlo de alguna manera. Esto porque, pese a que en Costa Rica hay más de 300.000 trabajadores públicos, en muchísima cantidad hay o sobrepasa esa cantidad la de los trabajadores privados, del sector privado. Por lo tanto, es es una unidad en que nos vamos a detener un poco y en la que vamos a ir encontrando cómo se va conformando, cómo se va vistiendo, cómo se va rellenando este esqueleto que se llama derecho laboral. Eh, la, primera, la primera parte de esta tesis nos habla acerca de la relación laboral y vamos a introducirnos en ese concepto. Se, se, se introduce esta parte, se inicia, perdón, haciendo una comparación y haciendo una pregunta. ¿Es el concepto de relación laboral sinónimo del concepto de contrato laboral? Esto porque por lo general eso es lo que se piensa. Se piensa que relación laboral y contrato laboral son la misma. Pero como veremos a continuación, la respuesta es negativa. No son sinónimos. No puede usarse el uno por el otro, sino que tienen parámetros definitivamente muy bien definidos en particular. Empecemos con el contrato laboral. El contrato laboral es la unión de dos voluntades. Eso es en principio. En línea de principio, el contrato laboral es la unión de dos voluntades, la del patrono y la del trabajador. Aquí hay que hacer hay que hacer la advertencia de que en relación con materia civil, por ejemplo, no cambia. En materia civil se dan contratos de naturaleza civil y participan también varias personas. La denominación de estas personas cambia. Si estamos hablando de un contrato de arrendamiento, tenemos al arrendante, que es la persona dueña del inmueble, y el arrendatario, que es la persona que está alquilando ese inmueble. Entonces, lo que tiene en común denominador la materia civil, por ejemplo, con la materia laboral, es que todo contrato, independientemente de cómo se llame e independientemente de quienes participen en él, todo contrato implica la unión de dos voluntades. En el campo nuestro, exclusivamente en el campo laboral, estamos hablando de la existencia de un trabajador que necesita empleo y de un empleador que necesita trabajadores. Ahí es donde se produce la unión de las dos voluntades. Eh, si leemos ahora los datos, las carencias de fuentes de trabajo que existe actualmente, y nos damos cuenta que de marzo para acá se ha disparado la desocupación, y se ha disparado la desocupación
porque muchísimos contratos están suspendidos en razón de la epidemia y de que los centros de trabajo no están laborando. Ya eso es algo que ya es conocido. Pero vuelvo exactamente al punto. Se necesita la unión de dos voluntades. La del trabajador, que necesita empleo para ganar un salario y con él mantener a los suyos, y la del patrono, que tiene empleo, que tiene un centro de trabajo, que necesita ponerlo a producir para obtener una ganancia. Ese es el libre y eterno juego. Entre más producción haya, entre más empresas existan, entre mayor cantidad de demanda de mano de obra laboral, la curva de desempleo bajará. Sin embargo, razones de sobra conocidas en el país. Recuerden que Costa Rica es un país muy caro para trabajar, carísimos para trabajar. Entonces las empresas pues no, los patronos no dan todo el empleo que quisieran dar. Los patronos reculan un poco antes de hacer grandes inversiones. Lo que a Costa Rica ha salvado, y esto es una opinión personal, son ustedes, los jóvenes. Porque de una u otra manera, si se hace una comparación, y de hecho hay comparaciones, del estado de la educación en Centroamérica, Costa Rica está muy en alto, es muy superior a lo que se puede encontrar eh, en otras naciones centroamericanas. De hecho, en esto de la inversión extranjera, es decir, la llegada de empresas fuera del país que se asientan en el país, pero bajo un sistema fiscal determinado, como puede ser el de zona franca, un sistema donde los impuestos que pagan son mucho menores a los que los nacionales que tienen empresas tienen que cancelar, pero esto lo hacen para que se establezcan aquí, traigan su tecnología y den trabajo. Y den trabajo, ese es el punto, den trabajo. Entonces, los gobiernos en Centroamérica todos tienen leyes que favorecen estas inversiones con la intención de obtener eso, obtener trabajos, fuentes de empleo, fuentes de trabajo. En Costa Rica es muy deseado. Y si aquí tal vez los servicios, por ejemplo, si la seguridad social no fuera tan cara, para el patrón implica prácticamente un 23% del monto de la planilla. Si los insumos como la energía eléctrica, como el agua potable y otros más no fueran tan caros, Costa Rica tendría muchísimo más empleo. Pero, sin embargo, vivimos en un país extremadamente caro y eso ya implica que haya casos de empresas extranjeras que se establecen y se van, se establecen y se van, buscando mejores fuentes, mejores condiciones, perdón, o sea, las más baratas obviamente. Pero Costa Rica se salva porque definitivamente ustedes, la juventud, está mejor preparada, y atención, no quiero decir que sean perfectos, está mejor preparada que la que puede estar el resto de Centroamérica. Créanlo o no, en Costa Rica, el rival, el rival en Costa Rica de la inversión extranjera no es ni Nicaragua, ni Panamá, ni El Salvador, ni Honduras, ni Guatemala, ni México. Es la India. Y la India tiene ¿cómo se llama? Tiene una ventaja sobre nosotros, que eso hace que en estos tiempos de la globalización, en estos tiempos en que usted está en Limón y puede estar conversando con un par suyo dentro de una empresa global que está en India, que está en Vietnam, en otro lado, y están hablando como si estuvieran hablando con un amigo aquí a la esquina. La ventaja que tiene la India es que la India, pues por haber sido durante mucho tiempo regido por los ingleses, tiene una mayor apertura hacia el idioma inglés, aunque con un acento que no convence a los que necesitan estas empresas, como por ejemplo pueden ser estadounidenses o europeos, pero tienen esa apertura. Si en Costa Rica la gente verdaderamente fuera bilingüe,
Si en Costa Rica la educación fuera bilingüe, sería totalmente otra cosa. Pero, sin embargo, ahí se va. De tal manera que entonces contrato de trabajo es eso, es la unión de dos voluntades en pro de un fin común para el trabajador laborar y obtener una remuneración, para el patrono que laboren y obtener el movimiento, la elevación de la productividad de su empresa. Si eso es el contrato de trabajo, ¿qué es la relación de trabajo? Y la relación de trabajo es otra cosa. La relación de trabajo es el resultado de la prestación de un servicio. Sí, entonces, ¿cómo se explica esto? De la siguiente manera. Si yo estoy prestando un servicio, obviamente de índole laboral, si estoy prestando un servicio de naturaleza laboral, se dispara por el solo hecho de la prestación del servicio, se dispara una protección hacia esa persona que está laborando. Entonces surge la necesidad de protegerlo contra riesgos de trabajo, surge la necesidad de dotarlo de seguridad social. Esto se descompone en seguros de invalidez y enfermedad, maternidad, y por otro lado el seguro de vejez, que quiere decir la pensión y la pensión complementaria. Solo por el hecho de darse una prestación del servicio. Así es que como pueden ver, una cosa es la relación laboral, que es este marco jurídico que nace por la prestación de un servicio, y otra cosa complementaria quizás es el contrato de trabajo. ¿Y por qué digo complementaria? No lo afirmo, no digo que necesariamente tiene que ser, digo que es complementaria porque en derecho de trabajo es el único sistema que permite un contrato que solo tenga una voluntad. Aquí ustedes en este momento pueden decir qué está diciendo el profesor. Si dos personas se quieren casar, las dos tienen que decir sí acepto, cuando el oficiante hace la propuesta. Entonces es el momento donde se dice acepta usted por esposo o esposa a fulano y tal, y tiene que decir en viva voz sí acepto. Inmediatamente se le hace la pregunta a la otra persona, ¿acepta usted por esposo, por esposa, fulano y tal? Se dicen los nombres y apellidos. Es una cuestión de formalidad jurídica y la otra persona dice sí, sí acepto. Ahí está la comunión de dos voluntades. En un contrato de trabajo pueden hacer a través de esa unión de voluntades. Entonces el interesado, el trabajador, se hace presente, habla con el patrono o con su representante, perdón, o con su representante y dice que quiere trabajar. Ya sea que si hay una plaza o que en virtud de que hay una plaza de trabajo que él quiere aprovecharla. Pues si estamos en el sector privado, algunas pruebas rápidas, qué sé yo lo entrevistaría, le haría una serie de preguntas, lo pondría a escribir, le diría, por favor, hágame una redacción de 500 palabras que pretendo hacer yo a 2 años plazo. Cuestiones de esas para ver su desenvolvimiento, para ver el desarrollo. Eso dependiendo del puesto por el que está luchando. Si es un mecánico, pues no le voy a decir que me escriba una redacción. Le voy a escribir que cómo arrégleme algo, cómo se arregla esto, conoce este tipo de maquinaria, conoce este tipo de vehículos, conoce, es electricista, etcétera, etcétera. Por ese lado vamos, esas pruebas. Y se produce la comunión de B. Si me place esa persona, si me place su, qué sé yo, su personalidad, su presencia, lo que dice, lo que manifiesta conocer y que verdaderamente me ha dado asomos de que lo conoce, le puedo dar el trabajo. Esa es la unión de las dos voluntades, eso es algo que todos lo tenemos. Pero les decía que el derecho laboral es el único que tiene el llamado, lo vamos a ver más adelante, llamado contrato de realidad. En el contrato de realidad solo hay una voluntad, la del trabajador. El trabajador, la persona que quiere trabajar, simplemente llega y ejecuta una tarea. Y en tanto el beneficiario de ese trabajo no se lo prohíba de previo, esa tarea, una vez hecha, tiene que cancelarse. Y no vale, hablo de cuestiones meramente académicas, no vale decir es que yo no se lo pedí.
El caso que siempre pongo es, qué sé yo, mi persona que tiene carro, lo deja en el parqueo de la universidad, llega a dar clases, cuando baja de dar clases, se encuentra con que el carro está lavado, que el carro está limpio por fuera, porque por dentro está cerrado, pero el carro está limpio por fuera, le lavaron las ruedas, le lavaron las llantas, lo pulieron un poquito, lo enceraron, el carro está brilloso, y yo pregunto, ¿quién fue? Y me dicen, dos estudiantes, trajeron un balde, trajeron unas esponjas, preguntaron que si era el carro suyo, dijeron que sí y lo lavaron. ¿Pero quiénes son? No sé, profe. Están, estudian, qué sé yo, estudian negocios, estudian X cosas. Uno vive por ahí, no, pues yo. Bueno, 15 días después, 15 días después, llego a la universidad otra vez y se presenta uno o los dos y me dicen, profesor, ¿cómo está? Mucho gusto. Profesor, ¿cómo le quedó el carro? Bien, ahí está, bonito está. Yo se lo lavé. Ah, te agradezco mucho, muy amable. Y ahí inmediatamente me dice, son 5.000 colones. Bien, en este momento cualquiera de ustedes me puede decir, es que, profesor, usted no le pidió que lavara el carro, lo cual es cierto. Pero lo que aquí, en el caso de la norma laboral, importa es que lavó el carro. O sea, que prestó un servicio. Y que yo me beneficio de ese servicio. Funciona básicamente esto del contrato de realidad solamente en las relaciones laborales privadas. De tal manera que si les lavan el carro, ya saben, entonces ahí se curan en salud y dicen, bueno, no me laven el carro nunca más, no me interesa. Tome los 5.000 colones, pero no lo vuelvan a hacer más porque no lo pago. Y si es del caso, imprimo un papelito que diga no lavar, no tocar. Y se queda ahí, lo pego en la ventana por dentro y no hay ningún inconveniente. Ya si me lo lavan, ya es un problema de ellos porque yo no quiero que me lo hagan. Sucede igual cuando usted tiene un lote, por ejemplo, usted tiene un lote en Limón y en el lote no hay nada construido y está lleno de monte y un día los llaman y le dicen, mire, aquí hay alguien chapeando el lote. Y cuando usted llega, la persona que le chapió el lote ya está terminando o ya terminó y usted se hace presente pensando que lo que ese tipo está reclamando es que ese lote es de él. Y el tipo le dice, no, 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 yo sé que es suyo, pero se veía muy bien montado. Qué bonito quedó, ¿verdad? Sí, sí, se ve bien. 15.000 colones. Es que yo no se lo pedí. De acuerdo, pero se lo hice. Sí, pero es que yo nunca le llegué a pedir lo que usted guste, pero se lo hice. Entonces, académicamente hablando, esa persona tiene que pagar el valor de la chapia. Insisto, porque se produce un contrato de realidad. Y ese contrato de realidad hace surgir, perdón, la relación laboral. Vean como unos antecedentes del otro. Entonces, esta es una primera parte importante para tener claro que relación laboral y contrato laboral no son sinónimos, sino que son dos institutos diferentes pertenecientes al derecho laboral. Bien, este, el contrato laboral, el contrato laboral está regulado por la ley. Está en el artículo 18 del Código de Trabajo. Este artículo dice contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es todo aquel en que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de esta, por una remuneración de cualquier clase. Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus servicios y la persona que los recibe. Aquí en el primer párrafo de este artículo 18 del Código de Trabajo, que se los he transcrito en la documentación que les envié, se define lo que es el contrato individual. Y es aquel, dice, en que una persona se obliga a prestar a otra servicios o a ejecutarle una obra. Como veremos, los contratos básicamente se descomponen en dos grandes áreas, por tiempo o por obra, por tiempo definido o indefinido. Y por obra, obviamente es obra determinada. Este es el caso de pínteme la casa, construyame una pared, cámbieme el techo, hágame la instalación eléctrica. ¿Cuándo empieza? En el momento en que yo dé la orden. ¿Cuándo acaba? Cuando se acabe. Pero no es para siempre, es por una obra determinada. Construyame una piscina, hágame un mueble, ese es el tipo de contrato laboral. Y en donde habla de bajo
dependencias permanente, dirección inmediata o delegada de esta, ese es el concepto de subordinación jurídica. Es decir, nadie presta un trabajo si no es porque depende de alguien. Y a la vez ese alguien lo va a dirigir. Entonces no pueden haber trabajos para hacer lo que yo quiera. Yo soy el trabajador. No puede existir un contrato que diga, lo estoy contratando, le pago esta cantidad de dinero mensual para que usted haga lo que usted quiera. Así no funciona la vida. Le pago esta cantidad de dinero mensual, quincenal, para que en esa quincena usted haga estas tareas. Eso sí eso es dependencia, ese es el concepto de subordinación jurídica importantísimo en lo que tiene que ver con los contratos de índole laboral. Dice en la página 4, dice que de tal definición se desprenden varias connotaciones características. Esto es bien importante. Y se dice así: uno, independientemente de la denominación que se le da al contrato, lo que importa es el vínculo que une a las partes. Puede ser contrato de trabajo, puede ser contrato laboral, puede ser contrato de servicios laborales, lo que ustedes gusten. Le dan el nombre que ustedes quieran, más o menos rimbombante. Pero lo que va a importar de ese documento, de ese contrato, porque también puede ser oral, de ese acuerdo, es el vínculo que une a las partes. Y obviamente ese vínculo es laboral. Por lo tanto, al firmarse o, eso es por escrito, acordarse, eso es decir, de manera oral, un contrato de trabajo, surge la relación de trabajo, como les dije anteriormente. En el segundo punto habla de que la prestación de trabajo puede ser intelectual o manual. Aquí hago una advertencia. Esta categorización de intelectualidad y manualidad data de 1943, es decir, va a cumplir 80 años. Cuando Costa Rica era una, 80 años, casi 80 años después, Costa Rica es completamente otra. Y esa diferencia todavía está en la ley. Simplemente que en estos momentos prácticamente tendríamos que sentarnos a discutir media tarde y un poquito más quizás, cuál trabajo es meramente manual. Simplemente manual. Porque aún labores como de constructor, esos tipos que están haciendo mezcla y todo, exigen una intelectualidad. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué la mezcla tiene que ir con tanto de arena, tanto de cemento y tanto de piedra? ¿Quién da las proporciones? Eso no se hace a través de un proceso intelectual. Porque nadie me puede decir que una persona hace cemento, fragua para cemento, la hace al estilo del cocinero. El cocinero va agregando los ingredientes a su receta y va probando. Entonces, estará salado. ¿Cómo sé? Saco un poquito, me lo pongo en la mano, chupo mi mano, entonces, no, le falta un poquito de aquello, tal vez un poquito de lo otro, quizás un poquito de picor, tal vez un poquito de pimienta o un poquito de azúcar, etcétera. Ahí vamos jugando. Definitivamente ahí vamos jugando. Entonces, es muy difícil hablar de una manualidad y de una intelectualidad. Y por el otro lado, en cuanto al campo intelectual, ¿qué trabajos no exigen ahora prácticamente? Que el trabajador sepa de productos tecnológicos, de programas de cómputo. Vean, con esto del IVA, del impuesto de ventas, al valor agregado, perdón, que era el antiguo impuesto de ventas, todo vendedor que antes simplemente cogía o una hojita de papel, o cogía una libreta, o cogía un facturero y de manera manual ponía el listado de mercadería, el valor, y luego se iba a una sumadora a hacer un proceso intelectual que es la suma, y luego tenía que ponerle el X%, en este caso es 13% del impuesto, para hacer un valor final, y con ese valor final entregarle eso al comprador, que el comprador fuera a la caja
que lo pagara y posteriormente lo retirara en el departamento correspondiente. Eso es muy claro. No obstante, eso ya pasó de moda. Y no fue que pasó de moda, sino que la legalidad lo tumbó. Porque ahora hay que hacer facturas electrónicas. Y facturas electrónicas obliga al trabajador manual, porque era simplemente trabajador manual, un vendedor, lo obliga a usar procesos, programas digitales para establecer, que están en conexión con Hacienda y todo lo demás, para establecer entonces el sistema de factura electrónica. A veces pienso yo que la tecnología nos va a derrotar. Y nos va a derrotar por lo siguiente. Una vez le pagué a una cajera 850 colones con un billete de 1000. Y para darme el vuelto, sacó el, porque algo le pasaba a la caja, no le estaba funcionando, entonces no podía hacerle la operación. Y entonces sacó su teléfono, buscó la calculadora y simplemente la vi cuando puso 1000 menos 850 igual 150. Cogió una moneda de 100, una moneda de 50 y me las dio de vuelta. Yo sinceramente me quedé sorprendido, me quedé impresionado, porque dos cosas. Esa persona, por estar en el puesto en que estaba, por lo menos era bachiller. Y si fue bachiller, pasó por matemáticas. De sobra y de manera obvia, esta persona sabe leer y escribir. En eso estamos claros y de acuerdo. Pero como su computadora, como su caja, no sé qué era, no recuerdo si era una caja o una computadora, no le daba el vuelto, entonces ni siquiera pudo poner su cabeza a decir 850, 50 más 900 más 100, 1000 cerrado, me daba 150. Entonces yo siento que hoy nos va a derrotar esto porque al final de cuentas dependemos de las máquinas casi para hacer absolutamente todo. Bien, entonces si no podemos en estos momentos encontrar una diferencia entre intele intelectualidad y manualidad, ¿por qué existe? Porque el código manifiesta lo siguiente: a las personas que tienen una, un trabajo, una función laboral intelectual, se le pagará por mes. En tanto, a la persona que tenga una función o un trabajo manual, se le pagará por quincena. Y eso es derrotado fácilmente. Por ejemplo, si nos vamos a nuestra sede, en nuestra sede hay dos tipos de trabajadores. Están los trabajadores administrativos, los que trabajan con horario de lunes a viernes, qué sé yo, de 8 a 11 o de 8 a 12 y luego de 1:30 a 5, no sé cómo es el horario. Y estamos nosotros, los docentes, que vamos cuando nos corresponda por horario. A los trabajadores administrativos que ejecutan procesos intelectuales de fondo, se les paga por quincena. Y a nosotros, los docentes, que obviamente trabajamos en el plano meramente intelectual, se nos paga por mes. Entonces, esa diferencia de mes y quincena es lo que retrata en nuestro código qué trabajador es manual y qué trabajador es intelectual. No se ofendan si alguno cree que tiene que ser, que es deprimente ser trabajador manual en relación con el intelectual. No, trabajo solo uno. Y como vamos a ver más adelante, trabajo es simplemente una acción que se presenta, no importa si la misma sea la mejor o la peor. Si mientras sea trabajo, es eso, trabajo. Otra de las connotaciones es la de el punto C, que dice: la prestación del servicio se da por acuerdo de las partes. Y vean que está subrayado, perdón, se da por acuerdo de las partes. Y esto es por lo siguiente. Supongo que ya alguno lo captó
y en este momento piensa, pero el profesor hace unos minutos dijo que existía un contrato llamado contrato de realidad donde solo participaba una de las partes. Es cierto. Pero atención, la materia laboral es la única que permite que los contratos puedan ser expresos, es decir, la unión de A más B, la unión de trabajador y patrono, o implícitos. Implícitos es cuando el trabajador propone y el patrono, por omisión, acepta. Es decir, cuando el trabajador, la persona que sea, me lava el carro sin que yo esté presente y sin que se haya sabido que yo no quiero que me laven el carro, ahí se está dando un contrato implícito de trabajo. Ese es el llamado contrato realidad. Véanlo de esta manera. La, el aspecto jurídico permite ese tipo de contratos. Inclusive les voy a decir que el matrimonio es un contrato. No se ofendan, no estoy yéndome por otros lados, pero es cierto que el matrimonio es un contrato. Y es un contrato no mercantil, obviamente, pero es un contrato en que dos partes ponen lo mejor de sí para crear una familia. Si hay matrimonio civil o religioso, si es religioso, solo católico. Si hay unión matrimonial, ese es un contrato expreso, se firmó. Pero si la pareja no se casa, más vive en convivencia, se está produciendo prácticamente, no prácticamente, se está produciendo lo que se llama un matrimonio de hecho, donde ambas partes funcionan como cónyuges, se tratan como cónyuges, pese a que no tienen vínculo directo. Entonces la ley, después de un tiempo de que esta convivencia se esté dando de manera continua, directa, la ley lo asemeja a un matrimonio y se forma lo que se llama la familia de hecho. Entonces, jóvenes, no se preocupen. Esto, como le digo, la ley en Costa Rica, por lo menos, debe avanzar, no retroceder. En Costa Rica, nuevamente, si ustedes forman una unión de hecho, esa unión de hecho se regula. Entonces digamos que existe un matrimonio, aunque no tiene esas condiciones, no se inscribe, no hay divorcio obviamente, pero se crea una especie de vínculo que está legalizado. Y ese vínculo y su legalización tienen consecuencias. Por ejemplo, la persona que compre bienes estando en esa relación debe compartirlos. Eso es lo mismo que en el matrimonio. Se formula lo que se llama los bienes gananciales. Así es que, como vemos, eh, el derecho de trabajo es especial, pero también otras ramas del derecho así lo prevén. Está el punto D, que habla de que el vínculo jurídico que une al trabajador consiste en prestar un servicio o ejecutar una obra a favor de otra. Para eso se le contrata, para eso una persona contrata a otra, para que le preste un servicio o para que le ejecute una obra. Eso es básicamente las dos grandes áreas en que se desempeñan todos los contratos laborales. El siguiente nos habla de que la prestación de servicios se realiza mediante una dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de la persona. Esto significa que cuando una persona trabaja para otra, hay una relación de subordinación, donde esa persona, que se identifica como el patrono, me va a decir qué quiere que yo haga, cómo quiere que lo haga, cuándo quiere que lo haga. Ahí está la subordinación jurídica. Yo no llego a trabajar a una oficina a hacer lo que yo quiera, a irme cuando yo quiera, a llegar cuando yo quiera. Eso no es una subordinación. En la subordinación existe esa dependencia, ya sea inmediata, o sea, que la ejerza el patrono, o delegada,
es decir, el representante del patrono. Y cuando tenemos como patronos a personas colectivas, llámese sociedades, llámese asociaciones, llámese sindicatos, llámese agrupaciones civiles o comerciales, el presidente será, en este caso, el representante de la persona jurídica colectiva. Por lo tanto, la relación, la dependencia será no directa, sino que será inmediata. Distinto es que, por ejemplo, cualquiera de ustedes trabaje en un local comercial donde el patrono, además de ser el dueño, esté ahí presente. Entonces sí, él es la cabeza y tendríamos una dirección inmediata, no delegada porque no hay otros representantes. Y por último, el convenio de trabajo determina una contraprestación por la cual el trabajador recibirá una remuneración de cualquier clase que sea, o sea, salario. Con esto también afirmo y quiero que quede constando que nadie trabaja gratis. Que un trabajo, suena muy feo, pero un trabajo, una tarea laboral, ya es otra cosa, una tarea laboral se hace surgir el nacimiento de la relación laboral. Y uno de los elementos claves y básicos de esa relación laboral es el pago de una remuneración. Nadie trabaja gratis. No se coincide. No estamos en los tiempos de la esclavitud. En eso quedamos muy claros. No estamos en esos tiempos. Estamos en los tiempos en que una persona contrata a otra para que efectúe una tarea, una obra o un servicio a cambio de un pago. Ese pago se llama salario o sueldo. Bien, en cuanto a los elementos de la relación laboral, estoy en la página 4 al final, dice, toda relación laboral cuenta entonces con varios elementos a destacar. En primer lugar está el patrono, que es el concepto que contempla el artículo 2 del Código Laboral y que nos habla, patrono es toda persona física o jurídica, cuando hablo de jurídica se está hablando de personas colectivas, particulares o de derecho público, que emplea los servicios de otra u otras en virtud de un contrato de trabajo expreso, o sea, aquel que es firmado, implícito, aquel que es el contrato en realidad, verbal o escrito, individual o colectivo. Bien, entonces, eh, atención, patrono puede ser una persona física o colectiva. Y sí, mi patrono es la Universidad de Costa Rica, que está representada por su actual rector. Ese al final de cuentas es la cabeza de la Universidad de Costa Rica. Y el representante del patrono a efectos de mi relación laboral es el doctor Quesada, que es el director de la sede. Porque hay una delegación delegada. Yo no tengo el gusto de conocer al señor rector, mucho menos tengo el gusto de ser su amigo para poder decir usted es mi patrón. No. Entonces queda muy claro que patrono puede ser persona física o colectiva. Bien. Eh, tanto es así que vean si es importante que en lo que les hago ver ahí, que de acuerdo con una cita que encontré en el diario La Nación, para el año 2018, 322,000 en números, 323,000 en números redondos eran los trabajadores del sector público. O sea, los que trabajaban con el Estado. Y el Estado es una persona colectiva por excelencia. Para el 19 esa cifra aumentó, pasó de 322,741 a 324,299. Quiere decir que el, el patrono, uno de los patronos principales, lo es el Estado, que es una persona colectiva y no una persona física, obviamente. En el artículo 4 del Código de Trabajo tenemos el concepto de trabajador y dice trabajador es toda persona física que presta a otra u otras sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato de trabajo expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo. Y aquí hago ver que a diferencia del patrono, el trabajador solamente puede ser una persona física.
Atención, repito, trabajador lo es solamente una persona física. Entonces ustedes van a ver que son solo personas físicas las que se incapacitan. Son solo personas físicas las que pueden verse afectadas por un riesgo de trabajo. E igualmente son solo personas físicas las que se pensionan. No hay personas colectivas que se incapaciten, que se ausenten o que se pensionen. Atención, vuelvo a repetir, patrono puede ser una persona colectiva, pero trabajador única y exclusivamente es una persona física, nada más. Bien, la siguiente característica nos habla de una dependencia permanente y dirección inmediata o delegada. Bien, esto es el concepto, ya lo dije, ya lo expliqué, de subordinación jurídica. Y por subordinación jurídica dice se trata de una relación jurídica que se crea entre el trabajador y el patrono, gracias a la cual el trabajador está obligado a acatar las instrucciones y directrices dadas por el patrono, incluso abarcando la posibilidad de sustituir la voluntad del trabajador, gracias a su facultad de dirección y fiscalización. Muy bien, si un patrono le dice a su trabajador, yo quiero que usted ejecute este procedimiento, este proceso de esta manera, y le indica cuál es la manera, así deberá hacerlo el trabajador. Aunque el trabajador conozca otra, y esa otra eventualmente es más cómoda, es más rápida, es menos onerosa o es menos laboriosa. Pero si el patrono quiere que lo haga por este lado, por ese lado debe ir. Esa es la dependencia, esa es la subordinación. Yo, al ser trabajador, debo estar pendiente de lo que mi patrono desee, de lo que mi patrono quiera, no de lo que a mí me interesa. Se da mucho, hay ciertos problemas cuando llegan principalmente ustedes jóvenes, se profesionalizan, llegan a trabajar y al estar recién profesionalizados, ustedes llegan tal vez con los últimos conocimientos sobre ciertas tareas, principalmente en cuestiones de índole técnico. Y ustedes saben, qué sé yo, los últimos avances. Pero si su patrono no quiere poner esos últimos avances, sino que tiene opciones, no necesariamente obsoletas, pero ya sí, pues superadas, por decirlo, y ese es el espacio que él trabaje, hasta que él no cambie a una tecnología, a una forma de elaborar más moderna, ustedes deben irse al camino que el patrono está señalando. Esto porque la subordinación los obliga. El que ejerce la dirección permanente o delegada es el patrono, o en el segundo caso, el representante del mismo. Y este va a indicar por dónde va el desfile, por dónde va la procesión. Y si usted es marchante de este desfile o de esta procesión, debe caminar por ese sendero y no por el que usted quiera. Aspectos de rebeldía significan insubordinación. Aspectos de rebeldía de que yo creo que eso es mejor, de que yo creo que yo lo hago mejor, que no lo voy a entrar a discutir, porque ustedes son jóvenes y ustedes, vuelvo a insistir, ustedes van a tener los últimos conocimientos en sus manos. Si ustedes son así, bien por ustedes, ese es el camino. Pero si su patrono no lo quiere, mal harían entonces en tenerlos. En eso deben tener bastante cuidado. Este, esto también implica un deber de obediencia por parte del trabajador. Y este deber de obediencia se divide en dos tipos. El normativo o derivado de la ley, que se le conoce como legal, y el subjetivo o derivado de la persona, que se le conoce como subjetivo, tal y como lo dije. El primero está muy claro, porque el código y algunas leyes laborales lo contienen. Para los efectos del caso, hago la advertencia de que ya estoy en la página 5, de que esto lo señalan, este deber objetivo o legal, lo señalan entre otros los artículos 71, 72 y 81 del Código de Trabajo. Así es que ahí están las prohibiciones que tiene el trabajador, o sea, lo que no debe hacer. De tal manera, eso
le señala una responsabilidad objetiva. Porque si desacata esas indicaciones e incurre en prohibiciones, pues obviamente va a tener un conflicto y va a perder, porque el código así lo dice. El problema viene con el segundo eh, de los, eh, de los deberes de obediencia, que es el subjetivo. Aquí entramos en el área, en la esfera privada del trabajador. Se dice por allí que trabajador de una empresa no es aquel que llega a las 8 y sale a las 5, por decir algo. Trabajador de una empresa es alguien que, aunque entre a las 8 y salga a las 5, sigue perteneciendo a la empresa. ¿Qué sucede? Que tiene un deber subjetivo de respeto hacia su empresa en todo, durante todo el resto del día y el día siguiente y el fin de semana y todo lo demás. Máxime cuando anda uniformado. Máxime, el uniforme me refiero ahora a normalmente es una camiseta tipo polo de 3 botones que lleva el logo de la empresa para el cual trabaja. Entonces sí es muy fácil ubicar que esa persona trabaja en X lugar, que pertenece a tal institución, porque anda ese logo. La Universidad de Costa Rica va a cumplir próximamente 80 años y entonces la universidad creó una especie de marco para que usted en Facebook ponga su foto y la encierre, donde dice Universidad de Costa Rica 80 años. El que lo hace obviamente está mostrando su gusto, su placer, su orgullo por pertenecer a esta gran institución que es la UCR. Entonces, ¿qué esperamos de alguien que pertenezca a la UCR? Que en su esfera privada se comporte como universitario de la UCR. Y entonces tiene una serie de problemas. Les pongo un caso. Ustedes son dueños de un colegio privado. Como tales, son patronos. Entonces, el colegio privado pertenece a una sociedad de la cual ustedes son miembros. No hay problema. Tienen una maestra en primer ciclo de la educación general básica, que es primero, segundo y tercero, que es una profesional en educación, con la cual ustedes están enormemente satisfechos por la respuesta que tiene de los estudiantes, por la respuesta que tiene de los representantes de los estudiantes, y verdaderamente ha formado un buen núcleo, un buen equipo en este campo. Sin embargo, un día alguien les dice que la maestra en cuestión los días de pago, el fin de semana del día de pago, le gusta irse a un bar que hay en la ciudad y que ahí pues llega con su grupo de amigos y que sí, la pasan muy bien. Pero que esta maestra tiene una particularidad. Y la particularidad que tiene es que después de tomarse unas cervezas, unos tragos de licor, le gusta bailar. Pero le gusta bailar en la barra del bar para que la gente la vea. Y le gusta hacerlo en ropa interior. Porque en algún momento dice ella que quiso ser bailarina exótica. Y que entonces algunos padres se enteraron y lo que están presentando es una queja contra esta persona. Porque siendo educadora, porque teniendo niños a su cargo, creen que no deberían dar en este tipo de conductas. Entonces ustedes se quedan pues asombrados y lo que hacen es lo que haría yo. Iría un fin de semana a ver si es cierto, a ver si tengo suerte. Un día de pago voy a ese bar y tal vez tenga la suerte de que ese día voy y ella está ahí. Entonces se cumple la primera parte de la denuncia. La dama está allí. Y ya, qué sé yo, tipo 11 de la noche, 11:30, cuando ya las cervezas han corrido para arriba y para abajo, esta persona
yo veo que se sube a la barra de la, del, del bar y comienza a bailar. Y sí, la gente le hace coro y esto que lo otro, y de un momento a otro se quita la parte de arriba de su traje y se queda solamente en su prenda interior, y a media canción se desprende de la enagua o del pantalón, y prácticamente ahora sí se queda solamente en ropa interior. Y en esa condición pues bailan dos piezas más, y luego muy alegre, así demasiado alegre, se despide y hay aplausos y le piden uno más y toda esa situación que pasa en estos casos. Ahora sí, yo como representante del patrono, yo ya tengo la convicción de que efectivamente que la denuncia que me han hecho contra esta persona es fundamentada, es cierta. El punto es entonces yo qué hago. ¿Y yo qué hago? Porque surge una controversia. ¿Cómo es esta persona en sus horas de trabajo? Es excelente. No hay queja. Es muy buena profesional. No incurre en ninguna de las prohibiciones de los artículos 71, 72 y 81 del Código de Trabajo. Su desempeño es excelente. Eso quiere decir que no hay motivos de responsabilidad objetiva o legal que reclamar. Pero entonces caemos en el segundo tipo de responsabilidad, que es en el de responsabilidad subjetiva. Aquí sí hay que reclamar, porque verdaderamente la persona es, y eso es un argumento muy sólido, es docente, tiene niños a su cargo, los niños se identifican con su maestra, casi que pasa más tiempo con su maestra activo, más tiempo eh, de calidad, por decirlo de alguna manera, con su maestra, porque el horario es de 7 a 3, que en su casa, donde va a llegar a las tipo 4, eh, va a distraerse un rato, eh, va a hacer sus obligaciones, y tipo 8, 8 y 30, su madre o sus padres le dicen, vaya a acostarse ya, porque mañana la faena empieza antes de las 6 de la mañana. Entonces pasa más tiempo con su maestra. Hay una identificación, y estamos hablando de niños, muy niños por decirlo de alguna manera. No sería lo mismo que ustedes como estudiantes de la universidad se dieran cuenta que una de sus profesoras o que una profesora de la sede le guste hacer eso en ese bar. Porque ustedes ya son adultos. Y sí, sería un boom, sería una noticia, sería algo extraño, pero vean qué distinta es la responsabilidad subjetiva. Porque verdaderamente, si el asunto fuera con una profesora de la sede, esa profesora dice, yo en la parte que tiene que ver con mi gestión de trabajo, no hay queja alguna. La parte privada mía, es personal. Y si alguno de los estudiantes se entera, sería ser muy mojigato, sería ser muy, ¿cómo es que les llaman? Mosca muerta, por ofenderse porque yo haga eso. La verdad es que somos adultos, debemos respetarnos, y esa es parte de mi personalidad, porque vieran que sí, a mí me gusta bailar, y cuando tengo unas cervezas entre el pecho y la espalda, me gusta subirme a una barra y bailar para el público. Y más aún, dice, eh, me encanta ponerme ligera de ropas, y espero algún día tener el valor de quitarme toda la ropa. Vean que allí se maneja el concepto de responsabilidad subjetiva de distinta manera. Por decirlo de alguna manera, una responsabilidad pesa más o pesa menos que otra. Y entonces sí, el asunto es bien enredado, es bien conflictivo, pero lo que quiero que les quede claro es que el trabajador no puede desprenderse de su responsabilidad subjetiva. No lo puede hacer.
pero no lo puedo poner esto como una regla general, sino que tengo que irme de acuerdo a cada una de las de los cargos de las funciones laborales que el trabajador tiene. Por decir algo, si el trabajador, la trabajadora trabaja en el departamento de mecánica y lo único que hace es enfrentarse día a día con máquinas grasientas, y si en la noche le gusta hacer eso, yo creo que las máquinas no se van a ofender. En los vehículos que ella arregla o que ayuda a arreglar o que compone, no se van a ofender porque ella se limpie la grasa de sus uñas y se vaya a quitar un poco de ropa en un bar más tarde. Pero no estamos hablando de máquinas, estamos hablando de niños. Entonces, el pesaje, la medida que haya que hacer a esta responsabilidad subjetiva depende de cada uno de los puestos laborales que existe. Y por eso, insisto, hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque uno no deja de ser trabajador de determinada parte. Máxime se complica todavía más cuando usted lleva el sello de la empresa para el cual trabaja. Entonces, ese es el dilema que existe. Y lo que queda aquí, lo que he escrito en la página sexta, retrata más o menos eso. Y crean que sí es bien difícil, bien difícil poder decir sí o no. Y dependerá de cada patrono, pues lo que, dependiendo de la apertura de mente que tenga cada patrono para poder decir esto o lo otro. Es algo así como, por ejemplo, que usted se da cuenta de que un trabajador que usted tiene es homosexual. ¿Afecta eso o no afecta el trabajo? ¿Afecta eso o no afecta eso el desempeño laboral? ¿Afecta o no afecta eso la imagen de la empresa? Y vuelvo, siguen siendo cuestiones que hay que pesar, que hay que medir una por una, dependiendo del caso particular y el caso concreto. Lo mismo, si quieren hablar de eso, también puede ser de que usted se dé cuenta que un trabajador suyo, una vez que llega el fin de semana, le gusta ir a pasear o le gusta ir a lo que sea, y ahí consume marihuana. Bueno, ¿lo afecta o no lo afecta? De lunes a viernes el trabajador es impecable. Y usted nunca, nunca lo ha visto ni con olores, ni con síntomas de venir afectado por el consumo de drogas. Nada, absolutamente nada. Pero ya usted corrobora que esa persona el fin de semana ingiere drogas. Ese es el problema. Así es que vuelvo a insistir, lo que es rescatable es que en todo momento debe tenerse muy, muy en cuenta que existe una responsabilidad subjetiva de la cual el trabajador no puede abstraerse. Inclusive, más si está uniformado o si lleva pues la identificación de que pertenece a a una empresa. Bien, esta subordinación también nos dice que debe ser para el acatamiento de órdenes legales. Pero ¿qué sucede cuando al trabajador se le da una orden para que lleve a cabo un acto ilegal? Allí el trabajador puede verdaderamente y tiene el respaldo legal para negarse a efectuar la obra. Si sabe que se le está pidiendo eso. Si él no lo hace y es despedido, él puede reclamar por el despido porque se basó en un pedido, en una orden completamente ilegal. Pero ahora tenemos todavía otro problema mayor. Porque ¿qué sucede si yo lo que le pido al trabajador es algo que el trabajador considera no ilegal, no ilícito, sino que lo considera inmoral? Aquí el problema deviene en lo siguiente: la moralidad de cada persona es distinta. Habrá unas muy, muy morales y otras que no lo son tanto. Hay personas, en la universidad habían varias, varias personas, yo al menos le di clase a dos de ellas, que pertenecían a una congregación religiosa X, no sé cuál, pero que usaban faldas que les llegaban a los tobillos.
y tenían una pequeña apertura como, qué sé yo, a donde se acaba una media, esas que uno se pone, una media normal que se pone uno, ahí había una abertura para que cuando caminara pudiera abrir las piernas y la tela se diese un poco. Y por lo general eran colores oscuros y nunca, nunca andar una blusa sin mangas, jamás. Esto porque por la pertenencia a esta no es orden, sino a este grupo religioso, esas sectas que llaman, eh, el pastor les había dicho que esa era la forma agradable a los ojos de Dios, que todo lo demás era verdaderamente pecado. ¿Qué pasa si esa persona entra a trabajar? Se coloca, pasa las pruebas que sean y cuando empieza a trabajar le dice el patrono, perdón, pero usted tiene que usar uniforme y el uniforme es o pantalones o es un traje, pero un traje, y perdón por lo que voy a decir, pero un traje de femenino de una enagua normal, es decir, nada de una minifalda, no, una enagua que llegue, por decir algo, pongámonos clásicos, que llegue más o menos a la rodilla, a donde empieza la rodilla, ahí termina la falda. Y la persona dice, no, porque yo solo puedo andar así. Comenzamos con los problemas. Entonces cuando se le pide que no, que el uniforme es este, dice, no, es que ese que yo ande enseñando de mis rodillas para abajo, yo lo considero inmoral. Inmoral. Y yo, patrón, no digo, eso no puede ser inmoral nunca. Aquí todas andan así, de acuerdo, pero yo lo considero inmoral. Y todavía es más, si fuera el caso, le llevo una copia de esta vulgaridad de periódicos que se llama, si es que son periódicos, yo no sé qué son, La Teja y La Extra, donde todos los días en la parte de atrás o en una hoja entera sale una dama, a veces de muy buen ver, y aparece, cada vez aparecen en menos ropa. Llegará el día en que van a salir desnudos. Entonces, lo que esta persona plantea de no llevar la falda por la rodilla, porque si la lleva por ahí es algo evidentemente inmoral, debe entenderse así. Y nuevamente aquí estamos ante lo que el patrono desee, lo que el patrono proponga por la subordinación laboral y que el trabajador lo rechace por considerarlo inmoral. Ahora ustedes son jueces de trabajo, entonces llega al punto que hay un conflicto y cuando llegan a la decisión del conflicto, el conflicto está en lo siguiente: la enagua de un vestido serio, una falda seria, que llega a la rodilla, no cuatro dedos antes, no, no, a la rodilla. Esa enagua es inmoral. Esa es la pregunta. Porque si ustedes lo consideran que es inmoral, entonces le van a dar la razón al trabajador. Y si por el contrario ustedes consideran que no es inmoral, el trabajador va a perder. Pero vean qué interesante y vean qué importante cómo se juega con criterios personales, por un lado, legales, por otro, y hay que obtener una única respuesta. El problema es que ¿cómo se llama? El, el patrono alega que le rompe la continuidad estética del uniforme de sus trabajadores. Porque esta va a salir con esas enaguas hasta abajo, abajo, abajo. Que no es el uniforme, que el uniforme está diseñado de esa manera. Que es un uniforme sobrio, sobrio, nada, absolutamente nada atrevido, modesto y muy lindo. Porque la mezcla de colores, qué sé yo, azul con verde, gris con verde, no sé, una mezcla de colores agradable, no es nada chillón, no es nada ofensivo y no hace que la persona pues se le asienten las curvas a las mujeres principalmente, no, nada de eso. Es una cuestión discreta porque simplemente estamos hablando del tamaño de la falda y el problema consiste en que la trabajadora, por pertenecer a esta congregación religiosa, manifiesta que eso es inmoral, pero el patrono y sostiene que en esta sociedad en que vivimos y todo, eso no es inmoral. Entonces, compañeros, si ustedes fueran jueces, ¿qué resuelven? Punto importante en este caso. La siguiente característica nos habla acerca de la remuneración. Por remuneración se entiende el salario
o sueldo que el patrono debe cancelarle al trabajador en virtud de una relación laboral. Eso lo encuentran en el 162 del Código de Trabajo. Como les dije anteriormente, los trabajadores manuales lo deben recibir quincenal y los intelectuales lo deben recibir mensual. Esto, vuelvo a insistir, ya es superado, pero como resabio queda. Ahora, si un trabajador manual se le paga por mes, no hay problema. Si a un trabajador intelectual se le paga por quincena, no hay problema. No se está rompiendo con la legalidad. Se altera el orden que el código da, mas no se altera la ilegalidad, la legalidad del asunto. Y es importante, dice en la página, ya estoy en la página 7, el salario puede ser libremente convenido, pero atención, siempre que no sea inferior al mínimo legal. En Costa Rica, en Costa Rica, no existe la ley de oferta y demanda pura como tal. Existe un decreto de salarios mínimo que todos los años el Consejo Nacional de Salarios publica y que establece los salarios mínimos que se deben pagar. Los patrones cumplen legalmente con pagar el mínimo. Pero si un trabajador es tan bueno, es muy bueno, yo lo necesito, yo le puedo ofrecer más, mucho más. Al contrario, no le puedo rebajar ni un colón. Todos los ajustes van hacia arriba, no van hacia abajo. Y el ejemplo que se da y que a mí sinceramente me da tristeza es en el caso de los deportistas. A nivel mundial yo no quiero ni, como dice la canción, no quiero ni pensarlo. Porque un día estos leí, a mí me gustan mucho los aviones y en mi Facebook estoy suscrito a páginas de aviones y todo lo demás. Y este año, a principio de año, eh, tomé nota de que Iberia, la línea aérea española, cambió sus aviones. Iberia venía al país con un avión que es un A340. Es un avión largo, larguísimo, parece una flecha, de 4 motores. Impresionante este avión. Yo he tenido la oportunidad de llegar al aeropuerto y está esa bestia voladora allí, es algo verdaderamente impresionante. Ahora lo cambia porque ya son vetustos, ya están viejos, son muy gastones, tienen 4 motores. Entonces los cambiaron por unos aviones que son de la misma marca, Airbus, pero son A350. Me gusta mucho la estética del avión porque es un poquito más gordo, pero adelante las ventanas fueron diseñadas de tal manera que parezca un mapache. Eh, las fotos que he visto de ese avión tomadas desde el frente hacen ver que parece un mapache. Eh, si tienen tiempo busquen avión A350 Airbus y pidan imágenes y se van a dar cuenta que es un avión muy lindo. Es un avión de 2 motores, es mucho más económico. La capacidad es más o menos parecida. ¿Cuánto vale un avión de esos? Un avión de esos se acerca a los 200 millones de dólares. Y en estos momentos, en los periódicos que yo me informo, veo que este jugador del Barcelona, Messi, no quiere salir, quiere irse del Barcelona. Y que el Barcelona está diciendo que tiene que pagar la cláusula de rescisión. Y una cláusula de rescisión valorada, atención, en 700 millones de dólares. Eso quiere decir que con la cláusula de rescisión alguien podría comprarse válidamente 3 aviones de este tipo. Y aquí es donde yo hago la pregunta. ¿Vale 700 millones de dólares el pase de una persona que lo único que hace es jugar fútbol? Jugar fútbol. A nivel doméstico, aquí los jugadores que para mí son bien malos. Entonces van a un equipo y le piden al equipo casa, le piden carro, le piden salario y otros tipos de cosas más.
y como las juntas directivas están ¿cómo se llama? Conformadas por fanáticos, se los dan. Luego el jugador no, no resulta lo que se quería, el proyecto es fallido y se invirtió una enorme cantidad de dinero en una persona que lo que hace es perseguir una bola y trata de meterla en un marco contrario. El ejemplo más patético es el ejemplo de este señor que fue entrenador nacional, un tipo por el cual las mujeres suspiraban y se desmayaban, y que simplemente un día se aburrió y se fue. Este tipo ganaba aproximadamente $60,000 al mes por no hacer nada. Porque la queja que se le decía era que ni siquiera iba a los partidos de los equipos en los distintos estadios para poder ver prospectos. Entonces le decía que no, que los veía por televisión. Entonces estuvo en el país, qué sé yo, un año, 2 años, ganando $60,000 mensuales. Y yo pregunto, por entrenar jugadores de fútbol, una sociedad como la nuestra va a pagar $60,000 mensuales. Nuevamente, las juntas directivas, en este caso las de la federación, están manejadas por fanáticos. Pero aquí se aplica esto que les estoy conversando, de que el salario puede ser libremente convenido, siempre hacia arriba, no hacia abajo. Aunque no hay en el decreto de salarios mínimos ¿cómo se llama? Un puesto laboral que diga entrenador de la selección nacional. Pero ya ven, en esos campos, no en el campo científico, no en el campo artístico, tampoco en Costa Rica todavía el arte está todavía por el suelo, pero en el campo deportivo, desgraciadamente no pudimos escaparnos de esa ola inflacionaria y los salarios que ganan estos entrenadores de paquete, uno verdaderamente se asusta. Bien, en cuanto al salario, hay varias formas. Lo tenemos por unidad de tiempo, según aquel que con independencia del rendimiento del trabajador se le cancelará, ya sea por las horas que se les contrató. Entonces ahí se va a contratar tiempo entero, 8 horas diarias, medio tiempo, 4 horas diarias. Pero es porque trabaje en esas 4 u 8 horas. Eso se llama unidad de tiempo. Luego está la segunda forma, que es por tarea, pieza o a destajo u obra determinada. En obra determinada, pues simplemente se le dice al trabajador, haga esto durante X tiempo y por eso se le va a pagar. No hay problema. Pero también hay otra, y esa otra es a veces engañosa, porque se llama destajo y se da mucho en lo que son labores agrícolas y afecta mucho a mujeres, me refiero. En las plantaciones bananeras, piñeras, créanlo o no, las manos femeninas acomodan mejor el fruto en las cajas. No sé, la mujer es tan polifacética, el hombre es tan brusco a veces, pero la mujer pues tal vez con sus manos más pequeñas, no sé cómo funciona eso, ¿verdad? Pero es la encargada, muchas son encargadas de empacar, entonces les ponen las cajas, ponen una bolsa plástica en la caja y ella tiene que llenarlos con 25 kilos de manos de bananos, por ejemplo, y acomodarlo de tal manera que esa caja se embale y ya salga para su exportación. Con las piñas es parecido, entonces miden las piñas y las van acomodando y las van poniendo. Son unas piñitas pequeñitas, eh, 4 tajadas y se acabaron. Entonces, en 8 horas se espera que una mujer o un trabajador, ya sea femenino o masculino, que un trabajador haga X número de cajas. Eso es lo que se espera. Pero se les indica que si hacen más de esa cantidad de cajas mínima, todas las demás cajas que hagan se les pagará a destajo. O sea, por cada caja extra se le va a pagar una cantidad de dinero determinada. ¿Qué hace eso? Que las trabajadoras laboren más jornada, vean que no se les va a pagar hora extra, por decirlo de alguna manera se le va a pagar caja extra, que labore más jornada o que trabaje más rápido para hacer
mayor volumen de trabajo. Esto pues sí, eso significa que va a tener más dinero al final del día o al final de la semana, quincena o mes, pero el desgaste físico por esta labor es grande. Pero sin embargo, a las empresas les interesa porque van a proceder a obtener más ganancias con todo esto. Luego también tenemos el trabajo por comisión, que es aquel trabajo en el cual se le reconoce un porcentaje de la venta o del producto del trabajo, para ponerlo en términos distintos, que el trabajador haga. Por lo general se aplica en los agentes vendedores. Entonces, cuando ustedes lleguen a un almacén X, se les pegará eventualmente un agente vendedor que parece una garrapata, porque si él hace que usted compre pues lo que usted quería o algo superior o además de lo que usted quería algo más, él se va a ver beneficiado porque le dan un X porcentaje sobre ese monto. Eso se llama pago por comisión. Tres cosas importantes. Número uno, no es totalmente ilegal que a un trabajador solo gane lo que la comisión le produzca. Porque entonces estaría corriendo el riesgo que corre el patrono. Si el almacén tiene enormes ventas, el patrono gana también enormemente. Pero si las ventas son muy malas, como fueron para este Día de la Madre, que el comercio dijo que perdieron ventas por alrededor de 16 mil millones de colones, las ganancias no van a ser tan grandes. Pero en todo caso, sean grandes o pequeñas, al trabajador le debe llegar su salario normal. Entonces es ilegal que un trabajador solo gane por comisiones. Y si ustedes conocen a alguien, porque a los jóvenes a veces se les contrata por ese lado, si ustedes conocen a alguien que gane solo comisión, eso es ilegal. Número dos, lo que es legal es que el patrono pague el salario mínimo, que sí está de agente vendedor o de dependiente, más, atención, más lo que le corresponda por comisiones. Y sí, entonces el trabajador se pulirá, el trabajador se afanará en tener ventas, porque entre más ventas haga, entre más venda, sus ingresos van a subir. Eso es legal. Y también es legal lo siguiente, pagarle al trabajador solo por comisión. Pero cuando al final de mes, si las ventas estuvieron malas, no se alcanzó el mínimo legal, entonces el patrono le debe complementar lo que se ganó en comisiones para llegar al mínimo legal. Significa también que cuando el trabajador pase el mínimo legal, el patrono no tenga que poner nada. Porque el trabajador, a base de sus comisiones, a base de su fuerza, a base de su perseverancia y de su esfuerzo, ha hecho solo en comisiones más que el mínimo legal. Eso es legal, eso es permitido. Lo que no se permite es que solo se le paguen comisiones, para bien o para mal. Si se le paga por comisiones, pero se le asegura por lo menos el salario mínimo, eso es legal. Y si se le paga salario legal más comisiones, eso es una hermosura. Así es que pues por allí anda el asunto. Luego también está lo que se llama el salario en especie. Y dice salario en especie es aquel que debe pagarse en dinero en efectivo, pero también en otro tipo de bienes. Dice siempre que se hable de salario en especie, con propiedad debe hablarse de salario mixto, pues legalmente no es dable solamente el salario únicamente en especie. Salario en especie debe entenderse como lo que se le da al trabajador o a su familia recibiendo alimentos, habitación, vestidos u otros artículos dedicados a su consumo personal inmediato. Y atención, esta es la especie. Y quiero aclarar, utensilios propios de la prestación del servicio no son considerados salario en especie. Bien, entonces el principio básico, lo que aquí se explica es que el principio básico es que al trabajador se le debe pagar en dinero en efectivo. Pero también el código brinda la posibilidad de que se le pague en especie. Una parte en dinero y otra parte en bienes.
o en servicios. Entonces, alimentos, habitación, vestidos, luz, agua, alquiler, eso puede considerarse salario en especie. Bien, la mayor proporción que se permite es 50 y 50. O sea, 50% del salario en efectivo y 50% en especie. El trabajador siempre debe tener a su mano una cantidad de dinero. Prácticamente lo pongo en estos términos para hacer lo que él quiera. Entonces no es permitido, por lo tanto es ilegal, es impropio pagarle al trabajador únicamente con especie, con bienes. No es legal. Eso no se permite. Y por último, debe quedar claros que los utensilios propios de la prestación del servicio no considerados salarios en especie. Para que lo entiendan, les pongo el siguiente ejemplo. Si ustedes ven a un bombero actuando, se van a dar cuenta que tiene unas botas especiales. Esas botas son carísimas porque tienen protección de acero por si algo cae encima de ellas o por si a la hora de caminar sobre escombros hubiere, qué sé yo, vidrios, hubiere material cortante. Entonces son unas botas muy importantes. Luego tienen un traje contrafuego, ignífugo se llama, un material especial, creo que es Clevar, sí, Clevar creo que es, un traje que no alza llama y un traje que en algún momento pues ayuda contra el calor se presenta allí. Tienen un casco especial, un casco que soporta peso, que soporta impactos para proteger el cráneo del trabajador. Tiene guantes especializados, obviamente, ¿verdad? Para poder coger prácticamente cuestiones a altas temperaturas. Y también tiene máscara especial con tanque de oxígeno atrás para poder introducirse en un sitio que está lleno de humo. Recuerden que en los incendios la gente que no muere por quemaduras duerme por intoxicación, porque el humo intoxica y mata. Entonces los bomberos tienen que estar muy protegidos. Si cada bombero tuviera que pagar por ese uniforme, pues yo creo que podrían ser bomberos aquellas personas que vienen de hogares millonarios, porque es un costo inmenso. ¿Qué es lo que hace el Instituto Nacional de Seguros? El Instituto Nacional de Seguros compra esos uniformes, esas botas, esos cascos, esos guantes, esas mascarillas, esos tanques de oxígeno y se los entrega a los trabajadores como sus herramientas de trabajo normal y cotidiano. Ese valor no es considerado salario en especie, porque son utensilios propios para la prestación del servicio por el cual fue contratado. Así es que esa es la gran diferencia en lo que tiene que ver con especie. Luego tenemos otra característica que es la relación laboral de carácter continua y cuya ejecución se basa en los principios de buena fe, lealtad, diligencia y confianza mutua. Están en los artículos 2, 4, 18, 162 y 166. Entonces dice aquí, así, todo contrato de trabajo es personal y voluntario. Es importante el primer concepto, personal. Esto porque cuando el patrono contrata a una persona, está contratando a esa persona y no a otra. De tal manera que no se permiten las sustituciones laborales. Atención, no se permiten las sustituciones laborales si no es con el beneplácito previo del patrón. Porque usted le va a decir a su patrono, vea, don fulano, yo tengo que salir 3 días a atender un asunto de mi familia urgentísimo a San José, tengo que irme lunes, martes y miércoles, perfecto, yo no voy a dejarlo usted solo, yo tengo un compañero que también sabe igual que yo ya le expliqué todo y él se va a hacer presente para llevar a cabo mis tareas en esos 3 días. Usted no se preocupe porque yo lo voy a pagar a él. Eso es pedir permiso. Entonces el patrón le dice, bueno, tráigamelo y lo trae y le habla y le pregunta y todo lo demás. Y si lo considera apropiado, perfectamente le puede decir, está bien, váyase usted y esos 3 días se queda usted. Pero eso se hace con el beneplácito del patrón. Por eso se llama que es un trabajo de índole P, una característica es esa condición de personal. Inclusive se le eleva a la condición de personalísimo. Nadie puede sustituir a otro trabajador si no es con el previo visto bueno del patrón. En eso no,
no debe haber, no debe haber problema alguno. Luego tenemos, para finalizar ya, el, el hecho de que contrato de trabajo no es lo mismo que relación laboral, ya lo vimos. Dice, sin embargo, hay ocasiones en que la relación laboral surge sin el acuerdo de voluntades previo. Esto se llama contrato de realidad. Y esto va a ser el tema de la siguiente lección que la otra semana me voy a abocar a conocer en el video que les llevaré a cabo. Entonces tengan todos buenas tardes y atención para la otra semana, para la semana del 31 de agosto en adelante, lo que se va a discutir en las reuniones de Zoom es esta materia que acabo de subir en este video. Entonces, por favor, me preocupa que no están preguntando, me preocupa que no tienen preguntas, que todo les queda muy claro, pero no, esto ya con las 9 páginas que hemos visto, deben haber surgido una cantidad de preguntas, observaciones, aclaraciones que debemos ver. Entonces, por favor, si estuviéramos frente a frente, pues podría verlos y podría yo variar mi forma, pero estamos viéndonos a través de la virtualidad. De tal manera, entonces, por favor, cuando oigan esto, ojalá que ya hayan hecho un listado de cuestiones que tal vez no les quedaron muy claras, que quieren otro ejemplo, cualquier cosa. Para que podamos trabajar, estamos en las dos primeras lecciones, en las dos primeras reuniones en Zoom. No sé, me preocupa que no tengan preguntas. Sinceramente preocupa mucho porque esas preguntas, esas dudas van a aflorar, pero el día del examen. Y los que van a salir perjudicados son ustedes. Así es que, jóvenes, tengan todos buenas tardes y nos vemos el próximo martes y el próximo jueves en la reunión de Zoom, dependiendo del curso, para tratar los temas de esta lección. Hasta luego.